¿Están igual de hartos de esos políticos como yo lo estoy? Sí. ¿Qué hay de los medios? No están cubriendo lo importante. Solo quieren declarar un ganador y volver a sus mansiones. Quien quiera abolir la democracia, levante la mano. Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Y su esposa era Madonna. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Uf, qué quilombo que se armó en Argentina cuando salió este capítulo y sobre todo esa partecita del episodio que nombra a Perón como dictador. Salieron todos los peronistas a querer cancelar la serie, otros a denunciar a Telefe por permitir semejante desagravio al líder de los trabajadores, otros querían quemar la Fox, otros querían adoctrinar al pueblo con dibujos más nacionalistas, salieron medios de otros países hablando también de la calentura que se armó acá, qué sé yo, un despelote de proporciones épicas contra un dibujo animado. Ahora, ¿por qué dijeron eso los Simpson? ¿Qué significaba desaparecer y seguir desaparecido? ¿Por qué estos amarillentos dibujos animados del capitalismo y el imperialismo más salvaje del todo el mundo se le agarraron con un simple presidente argentino con esos términos? Y sí, hablaban de censura, de la desaparición de la persona en su rol de artista, ya sean actores, músicos, escritores, como algunos políticos, militares y comunicadores sociales. En este video de la revista PUAC te traemos la flamante lista negra del peronismo del periodo 46 al 55 y en cómo algunas personalidades de la cultura porteña y argentina en general fueron salvajemente censuradas y otras tuvieron que exiliarse del país por no estar de acuerdo con las políticas que querían desarrollar tanto Perón como su mujer Evita en la Argentina de los años 40. Acá te vamos a contar el porqué de la censura, quiénes fueron censurados, quiénes fueron exiliados y qué pasó durante la censura y luego de la caída del gobierno del Pocho peronista. ¿Estás listo para saber más de la historia argentina? Dale, seguí mirando el video, pero antes, sí, la intro. La famosa lista negra del peronismo se la denominó al registro de nombres de todos los artistas, celebridades del cine y televisión, políticos, personalidades de la cultura, los medios de comunicación y otros referentes nacionales que tuvieron extremadamente restringida la ejerción de su profesión por ser opositores, protestantes o simplemente no concordar con las ideas del gobierno durante el periodo de 1946 a 1952, el primer mandato de Perón. En esta larga lista de censuras y opositores tuvo muy activa participación la primera dama del país, Eva Duarte de Perón, Evita, ya que esta lista negra contaba con dos vertientes muy marcadas en cuanto al fundamento de la censura. La primera razón por la que se escribió esta lista venía justamente por parte de Eva Perón y se debía a antiguas humillaciones, quejas, descontentos, resentimientos y situaciones laborales o sentimentales mal arregladas, con planteos de inconvenientes, rencores y despechos que sufrió Eva Perón cuando aún era actriz y no conocía a Perón. La otra razón de la lista era simplemente rivalidad política. Ahí entraban todos aquellos opositores al gobierno de Perón. Algunos estaban muy vinculados con los partidos políticos opositores al oficialismo, como los radicales, los conservadores, los comunistas y algunos socialistas y anarquistas que todavía quedaban. Esa lista negra fue confeccionada a mediados de 1946, cuando Perón ya era el presidente argentino y Evita la primera dama. A medida que se fue extendiendo el gobierno de Perón a lo largo del periodo 46 al 48, comenzaron a brotar rivalidades políticas e ideológicas con o contra el gobierno del Pocho. Pero también Evita, al ser ahora la mujer más poderosa del país y muy influyente en la sociedad que la había dejado de lado en el pasado, comenzó a ser una persecuta hacia todos aquellos que no la habían tratado bien en su juventud, aquellos maltratadores, explotadores, aquellas de algunas reyertas de polleras con algún amorío en común, otro debido a rivalidades de trabajo, discriminación y humillación. Evita ahora es la que manda. Y así se fue confeccionando una lista negra del gobierno peronista hacia todos aquellos que no solo atentaban contra la ideología justicialista, sino también aquellos que no querían ver al pueblo feliz. Y claro, como el gobierno del Pocho tomó las riendas del país, no solo en la Casa Rosada, sino también en los medios, en las radios, en los periódicos y en los medios de prensa. La censura iba desde dejar sin trabajo, reprobar cada discurso, escrachar si era necesario, amenazar, encarcelar si el artista tenía muy alta influencia con su trabajo, golpear, atacar casas y advertir a los empresarios privados que si contrataban a alguno de estos artistas o comunicadores sociales, simplemente se tenían que ir del país. ¿Entendés ahora el chiste de los Simpson? Bueno, en esta extensa lista de personalidades censuradas se encontraban
Libertad Lamarque encabezaba la lista porque fue una de las primeras censuradas y exiliadas del peronismo. Esto se debió a que durante los principios de los años 40, Lamarque ya era una diva nacional, del cine y de la música, porque cantaba tangos como pocas. Tuvo varios encontronazos con Eva Perón, Eva Duarte en ese momento, por problemas de polleras. Recordemos que si bien Evita era una actriz conocida, no tenía grandes papeles en el radioteatro, mientras Libertad Lamarque, como dije, ya era una diva nacional. Ambas coincidieron aquella jornada del Luna Park en 1944, cuando se realizaron funciones artísticas a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan, donde conocieron todas al aún coronel Perón, que encabezaba desde la Secretaría de Trabajo y Previsión toda la movida benéfica. Y entre los rencores y broncas del pasado, todo explotó en 1945 durante el rodaje de la película La cabalgata del circo, de Sofichi y Boneo, y donde Libertad Lamarque era la protagonista excluyente y Eva Duarte actriz de reparto. Es en estas grabaciones del film que Libertad Lamarque cagó a pedos a Evita por llegar tarde el día de la grabación. Y dicen, y este rumor es a lo Jorge Rial, que hubo un par de cachetadas de ambos lados. Otros dicen que Lamarque era muy exigente con la profesión y la grabación, y que Evita llegaba siempre tarde con su chofer personal y todo al set, y que un día se le fue la mano con el horario y que Lamarque la corrigió, dándole un cachetazo que Eva no contestó. Esto quedó en la memoria de la abanderada de los humildes, que luego, una vez casada con Perón y siendo primera dama, fue a por ella. Y Libertad Lamarque en 1946 comenzó a sufrir censura de todos lados. Nadie la quería contratar. Los espectáculos teatrales eran bajados de los carteles. Su música comenzó a ser segregada. Y bueno, no le quedó otra que ir a buscar suerte a otro país. Lamarque se fue de la Argentina a principios de 1947 y comenzó un trajín de futura celebridad americana, paseando de Venezuela a Panamá, a Puerto Rico, Cuba y llegando a México, donde se instaló definitivamente a finales de 1947, país que la cobijó tanto que se quedó a vivir allí hasta el día de su muerte en el año 2000. Con los años, Libertad Lamarque aseguraba que gracias a la pelea que tuvo con Eva Perón pudo conquistar América. Si no, hubiese quedado ahí en la Argentina, quizás cayendo en el anonimato con los años. Otra actriz de la primerísima línea que fue censurada por el peronismo fue Nini Marshall, una actriz comediante y sobre todo guionista de teatro y cine. Quien no se cagaba de risa con Nini Marshall en los años 30 era porque no le entendía el humor, porque era la capo cómica más grande del país, actuando en películas como Mujeres que Trabajan, Divorcio en Montevideo, Casamiento en Buenos Aires, Luna de Miel en Río y bueno, las películas que la catapultaron como humorista, que eran El multiverso de Cándida, uno de los papeles más conocidos con películas como Cándida, Los celos de Cándida, Cándida millonaria, Cándida la mujer del año y Santa Cándida. La censura peronista le cayó a Nini Marshall desde el año 1943, año del golpe militar que impuso un gobierno de facto y donde Perón era muy activo. Es que entre esas obligaciones que imponía este nuevo gobierno estaba el hablar bien, no deformar el idioma argentino, y así aparecían una larga lista de palabras y locuciones mal empleadas en todas las radios del país, y justamente Nini Marshall era una abanderada de este estilo de hablar, debido a que sus papeles icónicos como Catita y Cándida, que eran dos tipos de estereotipos de inmigrantes que solían mezclar palabras y términos que muchas veces no se lograba comprender en la confusión del idioma. Con el correr de los años 1944 y 1945 y debido a su gran amistad con Libertad Lamarque, Nini empezó a sufrir los rencores de Eva Perón. Es que sus trabajos comenzaron a ser cada vez más esporádicos. Bajaban sus radioteatros, los guiones de películas y obras eran celosamente custodiados por el gobierno para que no dijera una palabra mal empleada. Y bueno, el conflicto con Evita comenzó en 1948 cuando la actriz Fanny Navarro comenzó un amorío con Juan Duarte, secretario de Perón y hermano de Evita. Navarro le contó a la primera dama que Nini Marshall en sus sketches humorísticos la imitaba a Eva Perón como una mujer ordinaria, una mujer común y poco agraciada en la manera de ser. Esto fue suficiente para entrar definitivamente en la lista negra de la censura peronista. Primero con la prohibición y luego con las amenazas hacia aquellos que la contrataran. Nini Marshall también se fue del país en 1949. Partió hacia México, donde tuvo un éxito rotundo, aunque en 1956 retornó a la Argentina una vez caído el gobierno de Perón. Uno de los grandes guionistas, compositores y conductores de radioteatro censurado fue Arsenio Mármol, creador del radioteatro Estampas Porteñas, donde pasaron infinidad de artistas conocidos como María Luisa Notar, Elena Azucena, Nelly Prince, Máximo Orsi y bueno, las mencionadas Nini Marshall y Libertad Lamarque. Este programa en la década del 40 era muy escuchado, de los más populares al punto que contaba con actuaciones hasta internacionales, como Luisa Begil y Santiago Gómez Cou, ambos uruguayos, y Mary Louise, estadounidense nacionalizada argentina,
Argentina, hasta el mismísimo Bernabé Ferreira, el jugador de fútbol, solía actuar en los radioteatros. Pero todos estos fueron censurados junto al programa que se vio forzadamente a levantarse para ocupar un radioteatro exclusivo de Eva Perón en el año 1947. Mármol se entrevistó personalmente con el presidente Perón y arregló el retorno del radioteatro. A cambio, la emisora debía postear cada hora propagandas del gobierno y censurar la participación de todos los artistas que mencioné antes. Y otros más de grueso calibre artístico como Pedro Fiorito, Pedro Quartucci, Blanca del Prado y Francisco de Paula, entre otros artistas más. Otro censurado más fue el actor y director argentino de cine y teatro Orestes Caviglia. Pasó su infancia y adolescencia en Uruguay y allí se formó como actor y comenzó a incursionar en el mundo del arte actuado entre Montevideo y Buenos Aires a partir de la década del 20. En 1933 huyó del Uruguay por un golpe de estado y donde en una de sus obras hablaba fuertemente en contra del régimen instalado. Se asentó en Buenos Aires, pero en 1936 en el teatro cómico Las Razas atacaba fuertemente al régimen de Hitler y esto le valió un planteo grosso de los derechistas alineados a las políticas del fascismo y el nazismo en el mundo. Y si no fuera por la intervención de la policía y el mismísimo intendente de Buenos Aires, Mariano de Bedia y Mitre, Orestes Caviglia sufrió casi un atentado en el teatro, cuando quisieron quemarlo por dentro. Sin embargo, con el correr de los años 40, el mundo se alineó a las potencias aliadas y el eje fue perdiendo fuerza con el correr de la guerra. Caviglia volvió a trabajar sin problemas hasta que llegó el peronismo en 1946 y ante tanto planteo ideológico, el peronismo le fue cerrando las puertas a los actores que no se alineaban a sus ideas. Es por eso que en octubre de 1950 llegó al Teatro Astral y mientras se desarrollaba la obra Prontuario de Kirk Douglas, que dirigía y traducía Caviglia, llegó un comunicado de parte de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de Perón, que indicaba y obligaba a todo aquel personal del teatro a adherirse a las ideas del peronismo desde el punto de vista ideológico y popular. Varios se opusieron a esta adhesión obligatoria. Caviglia fue uno de ellos y a partir de acá ingresó en la lista negra y no consiguió más trabajo en ningún lado. A comienzos de 1951 se exilió en Montevideo y regresaba a la Argentina disfrazado solamente para poder ver a su nieta en Buenos Aires. Otro actor y director de cine y teatro censurado fue Antonio García Burr, por el mismo caso que Caviglia. Durante el desarrollo de una obra radioteatral recibió un comunicado del gobierno que obligaba a la adhesión del artista a las políticas del peronismo. García Burr se opuso y comenzó la opereta de la censura. Tuvo una última chance, hacer un trabajo especial en una publicidad del gobierno, pero este la rechazó. Juntó sus pilchas y junto a su mujer Aida Olivier partieron hacia Europa exiliados, regresando a la Argentina a finales del 55, una vez caído el gobierno del Pocho. Otro de los grandes próceres de la cultura argentina que fue férreamente censurado por el peronismo fue el histórico escritor, periodista y abogado e historiador Félix Luna, considerado uno de los historiadores más importantes e influyentes de toda la historia argentina. De abuelos y padres radicales, era obvio que su influencia política era el radicalismo. Luna se alineó a las políticas opositoras de Arturo Frondizi en los años 50 contra el peronismo. Ya como abogado e incipiente historiador, Luna solía encabezar tertulias y reuniones donde se solían conversar temas políticos. Ferviente opositor a las ideas del justicialismo, Félix Luna en 1951, mientras repartía volantes y panfletos en solidaridad con la huelga del sector ferroviario, fue detenido por la policía de Perón, llevado a una comisaría de Boulogne y torturado con picana eléctrica incluida, para que cante los contactos políticos que estaban llevando a cabo un posible golpe de estado y atentados contra el gobierno del Pocho. Luna, luego de ser liberado, su trabajo se vio completamente censurado y no fue sino hasta 1956 que volvió al trabajo como director en la obra social del Ministerio del Trabajo de la Nación. Otra actriz censurada del riñón del resentimiento de Evita fue Inés Edmondson, actriz de radio y teatro, excluyente promesa de los años 40, con películas como Frontera Sur, Flecha de Oro y los radioteatros como La Sombra del Payador, Serenata Porteña y Juan Cuello. Tuvo una vieja disputa con Evita debido a un triángulo amoroso que competía por el amor de Emilio Kartulovich, un cineasta y periodista y piloto de carreras croata que se nacionalizó argentino. Una vez en el poder, Eva Perón usó toda su influencia y amenazó a todo aquel empresario privado que contrate a Inés Edmondson. Y obviamente por razones de falta de trabajo y censura, Inés se tuvo que ir de la Argentina y partió hacia México, donde se casó con Héctor Ponce Sánchez y allí vivió hasta el final del peronismo. Pero iba y volvía del país que la echó y el país que la adoptó. No volvería a trabajar como actriz luego de casada.
Otra actriz censurada por Evita fue Nelly Ailón, actriz de películas como Calles de Buenos Aires y Mujeres que Trabajan, donde compartió elenco con Iní Marshall. También trabajó en radioteatros como La Gruta de la Fortuna y El Cura de Santa Clara, donde coincidió en elenco justamente con Eva Duarte, y a partir de allí forjaron una buena amistad de camaradería artística. Pero en 1940 la amistad comenzó a deteriorarse de a poco debido a la competencia por otro triángulo amoroso, que se competía por el amor de Rafael Virtuoso, director de la obra La Gruta de la Fortuna y amante de Nelly Ailón. A medida que fue avanzando el romance en secreto entre ellos dos, Nelly Ailón conseguía mejores papeles que Evita. Esta la encaró fuertemente con un planteo y Ailón la bofeteó en el camarín. Y en 1946, una vez llegado el peronismo al poder, Eva no se olvidó de aquel viejo rencor y la censuró de todos lados. Cine, teatro, radio ni revistas podían contratar a Nelly Ailón, pero esta actriz no tuvo tanta suerte como las otras como para huir del país y cambió su nombre para despistar el espionaje peronista, pero no hubo caso. Seguía sin trabajo hasta que finalmente decidió poner fin a su carrera artística en el año 1949 y no volvería a actuar nunca más. Otro censurado fue Augusto Bonardo, un conductor y locutor presentador televisivo de la naciente televisión argentina a partir del año 1951. Conocido como el Nene Bonardo, fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Locutores, pero encontró la censura peronista en el año 1951, luego de un par de dichos contra el gobierno justicialista en su programa de televisión. Además, que era ferviente antiperonista desde 1946. Bonardo se exilió en Uruguay y regresó en el año 1955. Tuvo una anécdota muy especial. Cuando Perón renunció en 1955 y luego se exilió del país, Bonardo pidió encarecidamente ser la voz del cable que transmitiría la flamante noticia de la cefalía del gobierno argentino. Lo hizo y con una gran sonrisa picarona lo festejó sobradamente. Otro grosso de la época que fue censurado muy fuertemente fue Ulises Petit de Murat, un periodista, poeta, dramaturgo y sobre todo guionista de cine argentino. Hasta ahora sigue siendo el más grande autor y guionista de mayores producciones audiovisuales de todo el cine argentino. Nadie hizo más guiones de películas que él. Colaboró con grandes de la época en cuanto a poemas y escritos como Pedro Figari, Ricardo Rojas, Raúl González Tuñón y Jorge Luis Borges, entre otros más. Y también participó en el guión de obras teatrales, junto a personalidades como César Tiempo y Homero Mansi. Después escribió tangos que fueron cantados por Tita Merelo y musicalizados por las orquestas de Juan D'Arienzo y Astor Piazzolla. Por tener alta actividad en el Partido Radical que conspiraba contra el gobierno, fue censurado, amenazado y tuvo que exiliarse en México, donde continuó su carrera de guionista en más de 40 películas mexicanas, donde una destacada fue Manicomio, la primera película filmada en castellano que hablaba del rock. En el año 1958 volvería a la Argentina. Más censurados fue Tulio De Micheli, compañero y amigo de Ulises Petit de Murat, otro guionista y director de cine que tuvo que dejar la Argentina en el año 1953 por simpatizar con el antiperonismo. De Micheli emigró a México y luego a España, donde se quedó a vivir para siempre. En el año 1987 dirigió la película El misterio de Eva Perón, un documental dedicado a la abanderada de los humildes. Otro director, guionista y productor de cine censurado fue Alberto de Zavalía, amigo y colega de los otros dos anteriores, que por cuestiones de ideología política tuvo que exiliarse también en México. Pero de Zavalía no fue censurado, solo siguió a su mujer Delia Garcés, que ella sí fue la censurada. Mirá. Delia Garcés, una de las mejores actrices de la década del 40 y del 50 del cine argentino. Además de radio, teatro y televisión, en el séptimo arte se destacó en films como Malambo, La maestrita de los obreros, El hombre que amé, Rosa de América y su cúspide de popularidad, 20 años y una noche, dirigida justamente por su esposo Alberto de Zavalía. Lamentablemente, entre 1950 y 1951 comenzó a sufrir censura debido a las viejas reyertas con Eva Perón del pasado. Entre temas de polleras y favoritismos laborales quisieron de la primera dama censurar a Delia, y así como Garcés no pudo seguir trabajando debido a la cancelación, su esposo también se vio cortada su profesión y juntos emprendieron a partir de 1951 una gira por América Latina con una compañía teatral que incluía varios exiliados del peronismo. Delia Garcés, otra que triunfó en México, pero también en España y en Francia. Recién retornó al país en la década del 60, pero durante la última dictadura militar también fue censurada. En el año 1994, con 75 años, ya retirada de todo el ambiente artístico, volvió a aparecer en televisión para el funeral de Daniel Tiner, esposo de su íntima amiga Mirta Legrand.
Mirta Legrand y Daniel Tiner, la dupla artística más conocida de la televisión argentina. Casados desde 1945, Mirta hizo una carrera ascendente de lo más espectacular que se vio en el cine argentino en los años 40, junto a su hermana gemela, Silvia. Es cierto que a partir del emparejamiento con Daniel Tiner, otro guionista y productor de cine, tuvo mejores papeles y grandes oportunidades. Ambos fueron muy condescendientes con el gobierno justicialista en un principio, trabajando juntos desde 1945. Estuvieron en el film Cinco Besos, donde se conocieron. También en El Pasaporte a Río, La Vendedora de Fantasías y muchas películas más. Pero en la película Deshonra del año 1952 hubo un confuso episodio con Fanny Navarro, amante de Juan Duarte y hermano de Evita, como ya dije, con quien Daniel Tiner que cortó varias escenas donde aparecía la actriz, aduciendo que no favorecían el papel ni al guión. Era una película muy politizada. Varios terminaron exiliados después de esta película. Navarro no soportó la actitud de Tiner, habló con Juancito y todo el aparato peronista cayó contra Tiner y Mirta Legrand, que no tuvieron otra opción que dejar la Argentina por unos años, volviendo definitivamente en 1955, caído Perón. Tiner y Legrand siguieron juntos como pareja y de manera laboral. Él fundó la entidad de los directores argentinos cinematográficos y ella a partir del año 1968 conduce el programa Almorzando con Mirta Legrand, que aún hoy se sigue transmitiendo. Hugo Fregonese, otro guionista y director de cine con experiencia en Hollywood desde 1937. Trabajó en varios western y policiales en Los Ángeles y retornó al país ya formado como director en 1945. Lamentablemente nos perdimos de un gran director de policiales donde solo filmó 4 películas. Pampa Bárbara junto a Lucas de Mare, Donde mueren las palabras, Apenas un delincuente y De hombre a hombre. A finales de 1949 se tuvo que ir de la Argentina por problemas ideológicos que no compartía con el gobierno de turno. Hugo volvió a Estados Unidos y trabajó también en Alemania y en Francia. Recién retornó al país en 1971, donde filmó sus últimos trabajos. Otro actor censurado de la época fue el capo cómico Pepe Arias. Trabajó en infinidades de obras teatrales y de radioteatro donde hacía sus famosos monólogos cómicos. Casado con la actriz Petra Bustos, a partir de 1951 se le terminaron las oportunidades. No adherirse al gobierno y a sus políticas implicaba censura, abandono de la profesión o exilio. Pepe abandonó la profesión por 3 años, hasta que gracias al pedido expreso de Tita Merello volvió a coprotagonizar la película Mercado de Abasto en el año 1955. Pepe Arias es el tío abuelo de Ronnie Arias. Otra del riñón de las peleas pasadas de Eva Perón fue Graciela Lecube, actriz y escritora de teatro, radioteatro y poesías. Compartió elenco junto a Eva Duarte en Radio Belgrano. También estuvo en Radio Splendid y el Radio El Mundo. 3 grandes películas que estuvo fueron Pobre es mi madre querida, de Hugo del Carril, Pelota de trapo junto a Armando Bo, que yo la vi y está buenísima, y Cartas de amor de 1951. Pero este año se terminó su carrera definitivamente, en Argentina, por haber sido marcada como la hija de la Marina. La Marina fue la fuerza militar que quiso bajar a Perón en 1945 y en el fallido golpe del 51. Además que siempre tuvo mejor lectura y desplazó a varias actrices de radioteatro solo porque sabía leer mejor, entre ellas Eva Perón. Pero como su nombre real era Raquel Wilecki, hija de judíos, fue completamente censurada a partir de ese año. Le bajaron una película llamada La novia de la Marina, la bajaron del Teatro Astral que estaba haciendo cartel en ese momento y la censuraron de todas las radios. Partió de la Argentina hacia Estados Unidos, donde abandonó la profesión actoral definitivamente para dedicarse específicamente a guiones y poesías. Recién retornó al país en el año 1996. Otra actriz censurada, María Duval, nombre artístico de María Mogileski. Trabajó en un montón de películas en un periodo muy corto, desde 1940 con tan solo 14 años hasta el año 1949 cuando se retiró a la joven edad de 22 años. Duval estuvo en films como Besos perdidos, La senda oscura, La serpiente cascabel y Cita en las estrellas, entre otras películas más. Casada con el empresario industrial de la lana José Grossman, fue amenazada por el antiperonismo de su esposo como también por la ascendencia judía de ella, y en 1949 terminó su carrera artística de manera abrupta, abandonándola para siempre. En el año 2007 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Bahía Blanca, lugar de su natalicio. Tocando las censuras políticas de la lista negra, encontramos a Rodolfo Araoz Alfaro, un abogado afiliado al Partido Comunista que obró de manera reiterativa en la defensa de muchísimos presos políticos y sindicales gremiales de la época, pertenecientes al Partido Socialista y Comunista. Araoz Alfaro sufrió incontables detenciones por parte de la policía peronista, por el solo hecho de ser abogado defensor de detenidos políticos, y ante la reiterada situación sin causa, se exilió en Uruguay, retornando al país en 1956, caído Perón.
María Esther Duxe fue otra actriz censurada, uruguaya nacionalizada argentina, trabajó en las películas El conventillo de la Paloma y Compañeros del año 36. No mostró adhesión al Partido Justicialista y fue censurada y regresó a Uruguay en 1946. Retornó a la Argentina en 1958 para trabajar enseñando teatro y retornó al cine recién en la década del 60. Acá aparecen los directores de orquesta de tango y jazz como Ken Hamilton, pianista y director de orquesta. Trabajó con todos los grosos de la época, como Ada Falcón, Olinda Bozán e Ignacio Corsini, como también con Aníbal Troilo, Luis Sandrini, Rubén Barbieri, Aldo Nicolini y Osvaldo Pugliese, su gran amigo y colega. Hamilton estaba afiliado al Partido Comunista desde el principio de los años 40 y debido a su actitud e influencia desde la música fue censurado. La cancelación pasó de ser amenazas y ataques a su casa y finalmente dijo adiós al país en 1951. Luego de años y años de hostigamiento y censura. Retornó a la Argentina luego de la caída del peronismo. Bueno, acá me tengo que poner de pie, señores, porque viene una figura estelar de la música argentina de todas las épocas, hasta el día de hoy, Su nombre retumba entre los músicos de cualquier género. Y estoy hablando de Osvaldo Pugliese, el famoso Pugliese, que solo los músicos saben el significado real. Don Osvaldo, compositor como pocos, pianista de los mejores y director de su orquesta más famosa del tango de la época de oro porteña. Pugliese, amigo del mencionado Hamilton, compartía no solo la profesión y el amor por el tango, sino también la ideología comunista de la época. Pugliese fue muy activista del Partido Comunista en su juventud. En el año 1935 había impulsado la creación del Sindicato Argentino de Músicos, donde defendía a los músicos independientes explotados por los empresarios privados. También fue muy crítico de los músicos que se aliaban a los gobiernos, como aquellos que se hicieron peronistas de repente, logrando grandes contratos discográficos por el solo hecho de pertenecer y adherirse al gobierno. A partir de 1946, Pugliese comenzó a sufrir persecución, censura y amenazas. En el año 1948 estuvo 6 meses preso, solo por haber criticado al gobierno y estar afiliado al Partido Comunista. Luego, en su libertad, solo se limitó a tocar en antros y lugares inhóspitos hasta 1955, que Perón fue derrocado. Ahí renacería su orquesta nuevamente, aunque fue perseguido y detenido también por la dictadura de Aramburu, ya que Pugliese siguió afiliado al Partido Comunista y tuvo que romper su carnet de asociado y afiliado solo para volver a trabajar tranquilo. Pero en la última dictadura militar de Videla también volvió a ser censurado. Pobre tipo, no lo dejaban laburar nunca. Y siguió laburando ya en democracia y avanzada su edad igual. La muerte lo encontró en julio de 1995 con 89 años. Uno de los mejores directores de orquesta tanguera de la historia. Otro de la rama de la política que fue perseguido y censurado fue Arturo Sampay, el padre del constitucionalismo social argentino e ideólogo principal junto a Domingo Mercante de la reforma de la Constitución Nacional del año 1949. Jurista y docente, tenía ideas radicales, de hecho estaba afiliado a la UCR, digamos lo que hoy sería un radical K, que estaba bien con el peronismo, pero también tenía ideas social cristianas, y acá saltó la alarma en el peronismo que se llevaba muy mal con la iglesia. Tanto Sampay como Mercante fueron los principales impulsores y creadores de la reforma constitucional del año 49, pero con el deterioro de la relación entre Mercante y Eva Perón por las elecciones presidenciales de finales de 1951, Perón vio en Mercante como una amenaza dentro del Partido Justicialista y Sampay cayó en la volteada también por estar detrás de Mercante, además de los antecedentes de ser radical y demócrata cristiano. En 1954 estalló el conflicto entre el gobierno e iglesia y Sampay tuvo que exiliarse hacia Paraguay y luego a Uruguay vestido de cura con documentación falsa, porque lo querían matar los seguidores del gobierno por supuesta traición a la patria. Sampay regresó al país en el año 1958 con el gobierno de Frondizi. Otra actriz censurada fue Luisa Beggio, actriz uruguaya nacionalizada argentina. Comenzó su carrera actoral en el país en 1933 en el film Los Tres Berretines y continuó con éxitos como Así es el tango, Mandinga en la Sierra, Pampa Bárbara y Petróleo. Afiliada desde joven al Partido Comunista, fue ferviente opositor al gobierno conservador de Justo y Castillo, pero llegada a las elecciones del 46 integró el selecto grupo de la Agrupación de Actores Democráticos que apoyó la candidatura de José Tamborini contra la dupla Perón-Quijano, que terminó ganando. Junto a Luisa Beggio lo integraban al grupo de otros actores como Lidia Lamaizón, Pablo Raffioppi y Alberto Barcel. A partir del año 46, ya con Perón como presidente, Luisa comenzó a sufrir amenazas e intimidaciones por haber apoyado la otra fórmula presidencial, además de ser comunista, ¿no? Mientras desarrollaba una obra en el Teatro Smart, sufrió un atentado que la obligó a dejar el país. Luego siguió su carrera en España, Uruguay, Francia y Bélgica y retornó a la Argentina en 1955.
Lidia Lamaison, recordada actriz en los últimos 30 años en novelas televisivas como Muñeca Brava, Provócame, la novela con Chayanne, Son Amores, Nano o Celeste Siempre Celeste. Una de las actrices más premiadas y ovacionadas en el mundo del teatro, arrancando su carrera en 1939 con Blanca Podestá. Filmó 3 películas en los años 40 como Alas de mi Patria, La Hora de las Sorpresas y Una novia en apuros. También integró la agrupación de actores democráticos que apoyó la candidatura rival de Perón en las elecciones del 46 y por esto fue censuradísima. Fue quizás una de las más censuradas debido a que se le fueron levantadas todas las obras de teatro, todas las obras de revistas y cine. Lidia sufrió amenazas, extorsiones y atentados durante todo el gobierno peronista, abandonando su carrera muy pronto. Recién retornó al cine en el año 1959 con la película La Caída y en los años 60 volvería a reencontrarse con su profesión, con películas como El Guapo del 900 y Fin de Fiesta, donde ganó premios como mejor actriz de reparto. Su último trabajo fue en el año 2009 con Mentiras Piadosas, cuando aún tenía 95 años. Murió en febrero del 2012 a los 97 años, dejando un legado teatral, televisivo, monologuista, de cine y de revistas como ninguna otra actriz dejó. Actriz osada, vanguardista y de firmes convicciones, como la aclamaba la crítica. Otra actriz censurada por política fue Irma Córdoba, también integrante de la agrupación de actores democráticos, perteneció al selecto grupo de actrices censuradas por el peronismo. Actriz de radio, teatro, cine y luego de televisión, contó con más de 30 películas filmadas, 12 éxitos televisivos e intocables obras de teatro y radioteatro. Una vez entrado el peronismo en el 46, fue censurada de todas las radios. Recién retornó a su profesión con una serie televisiva, Teatro de la Noche, en el año 1956 y continuó su carrera actoral hasta el año 1997. Otra que perteneció al grupo de actrices que acompañaron a la Unión Democrática contra Perón en las elecciones del 46 fue Nini Gambier, amiga de las otras 3 mencionadas y censuradas. También sufrió amenazas a partir del año 46, habiendo trabajado con figuras de alta trascendencia como Tita Merelo, Sabina Olmos, Amelia Bence y Mirta Legrand. A finales del año 48 se casó con el diplomático Juan Pedro Viñale y ante la falta de trabajo y censura se exilió en Venezuela, hasta que retornó al país en los años 60 y retomó su carrera actoral a finales de esta década. Y ya la mencionamos en la anterior, pero Amelia Bence también fue duramente censurada. Esta actriz polifuncional argentina hacía de todo y todo bien. Cantaba, bailaba, actuaba como pocas. Alumna de Alfonsina Storni, debutó en 1933 con la película Dancing. Luego del exitazo de la película La Guerra Gaucha, una de las películas argentinas más populares de los años 40, Amelia Bence pasó a ser una diva nacional y era solicitada por directores de todo el país para protagonizar su film. Tan espectacular fue su actuación en esta película que la vinieron a buscar de la Paramount Pictures para estudiar cine y actuación en California, pero ella lo rechazó. Luego siguieron éxitos como Los ojos más lindos del mundo, Todo un hombre, Camino del infierno, A sangre fría y La otra y yo, entre un montón de películas filmadas entre el año 38 a 1952. Pero claro, al ser una diva nacional, fue un poco más difícil sacársela de encima y de a poco se fue quedando sin trabajo ante las continuas amenazas del aparato peronista contra los empresarios y directores que quisieran contratarla. Se casó con Alberto Closas, un actor español radicado en Argentina, y se fueron a vivir juntos, exiliados, a México, donde continuó su profesión con altísimo éxito y reconocimiento, grabando 3 películas entre México y España. En el año 1973 llegó tanto su popularidad en el público latinoamericano que Estados Unidos, más precisamente en Miami, le otorgó la llave de la ciudad y un reconocimiento como visitante ilustre. Bence, considerada como la mujer de los ojos más lindos del mundo, trabajó en Chile, en Perú, en Venezuela, en España, en Estados Unidos, volvió a la Argentina luego en 1955 y siguió trabajando en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y bueno, México, donde tuvo su mayor trascendencia luego de la Argentina y donde vivió mucho tiempo. Yo recuerdo haberla visto, por ejemplo, actuando en la parodia de Pacho y Pablo llamada Ricos y Mocosos, donde hacía de la directora del colegio Super Cheto y que le tenía ganas a Pachu. Murió en Buenos Aires en el año 2016, con todo un legado incomparable en tema de actuación. Otro actor perteneciente al riñón de la oposición al peronismo fue Pedro López Lagar, un actor español nacionalizado argentino, súper exitoso en los films de los años 40, un galancito de la época, digamos, aunque era bastante mayor. Desde 1941 a 1950 trabajó en más de 25 películas, pero claro, pertenecía al grupo que apoyó la contra a Perón en 1946 y a partir de ese año y por 5 largos años sufrió censura, aprietes y atentados. Se exilió en México en 1951 y volvía al país solo para grabar películas de clase B.
Y bueno, acá vienen los últimos 5 nombres y me tengo que poner de pie. Pará, correte. Me voy a poner de pie, y vos también deberías, porque los 5 nombres que vienen ahora censurados por el peronismo son de una índole nacional, patrimonio argentino de la cultura nacional y te diría cultura mundial. Varios de los 5 nombres que aparecen a continuación fueron aclamados y premiados en el extranjero debido justamente a la obligación de abandonar el país durante el periodo 46 del 55. Empecemos, dale, pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal porque esto va a tener una segunda parte que será justamente la contra, lo contrario, aquellos antiperonistas o gorilones que censuraron a artistas justicialistas luego de la caída de Perón en el año 55. Así que dale, suscríbete al canal porque si no, no vas a saber cuándo subo esa segunda parte. ¿Capito? Dale, empecemos por los 5 nombres más importantes. Ernesto Sábato, el famoso escritor y físico, ensayista e investigador, autor de las obras mundiales como El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador, ganador del premio Miguel de Cervantes en el año 84, toda una institución de la literatura argentina, latinoamericana e hispanoparlante, de los grosos que tuvo el país, Desde joven militó en el Partido Comunista y fue secretario general de la Federación Juvenil Comunista. Fue uno de los principales detractores intelectuales del peronismo desde 1946, a los que llamaba el bastión de los resentidos. Sábato criticaba el costado fascista del peronismo, la demagogia política del líder, la idoneidad para intuir y despertar las peores pasiones de la gente, su resentimiento hacia el pasado y en cómo hizo del resentimiento un resorte principal en el manejo de las masas que lo seguían como resentidos sociales. Sábato sufrió la revocada de su cátedra universitaria por este artículo criticando a Perón y bueno, sufrió censura y detenciones. Siguió con sus críticas a las masas peronistas y a su líder, pero ponderaba a Evita como la auténtica revolucionaria del movimiento. Siguió trabajando desde publicaciones de menor renombre, aunque primero apoyó el derrocamiento de Perón en 1955 y trabajó para el gobierno de Aramburu. En 1956 dejaría su puesto por criticar los fusilamientos de la dictadura a partidarios del peronismo. Sábato a lo largo de su vida política siempre estuvo yendo y viniendo con la democracia. Primero comunista anti-Perón, luego ferviente peronista pero de Evita, luego abandonó el comunismo del todo, luego apoyó el derrocamiento del Pocho, pero después se enojó con la dictadura. Más tarde apoyó el golpe a Elía, pero después criticó al gobierno de Onganía. Estuvo en contra de la AAA que lo amenazaba y el gobierno de Isabel, pero luego apoyó la dictadura de Videla para pasar en los años 80 a ser uno de los principales detractores del terrorismo de Estado con Alfonsín. ¡Ah, Dios! Atahualpa Yupanqui, el músico argentino total y más importante de la historia del folclore nacional. Todos lo han admirado, cantado sus canciones o buscado inspiración en sus letras. Yo ya le dediqué uno de los videos más vistos de este canal entre la puja de Yupanqui contra el peronismo, explicado punto por punto. Pero la razón por la que comenzó a ser censurado y perseguido sobre todo fue por ser afiliado al Partido Comunista, al que abandonó en el año 52, luego de viajar al este europeo y ver realmente con sus ojos lo que era el comunismo empobrecedor de Joseph Stalin. Yupanqui, siempre del lado de los sin voz, había forjado una carrera musical en los años 40 como músico de protesta folclórica, desde la explotación de los señores feudales en las provincias del noroeste argentino al trabajador rural. Yupanqui se sumó al Malón de la Paz sucedido en 1946, cuando un grupo de trabajadores rurales e indígenas llegaron a Buenos Aires desde el norte a reclamarle a Perón por el exceso abuso laboral de los patrones. El gobierno argentino no lo atendió y maltrató de una manera escandalosa al Malón, juntándolos a todos en un tren a los golpes y obligándolos a abandonar la capital. Yupanqui salió a cantar y escribir este episodio y comenzó así la censura. Yupanqui no solo sufrió censura de las radios, sino sufrió secuestro y varias detenciones, donde lo torturaron ferozmente por ser un indio rebelde y le rompieron la mano derecha para que no vuelva a tocar la guitarra, pero para suerte de Donata era zurdo y pudo seguir su carrera musical como si nada. Luego de que le violentaran la casa nuevamente en el año 49, partió hacia Europa exiliado, donde llegó a cantar con Edith Piaf en París. Luego su repercusión y su legado musical folclórico se repartió a todo el mundo, desde España, Francia, hasta Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, México y hasta el mismísimo Japón. En el año 1986, en Francia, lo condecoraron como Caballero de la Orden de las Artes y Letras Musicales. Murió en el año 1992, luego de ser hipercensurado por las dictaduras que le siguieron al derrocamiento de Perón. Si no escuchaste a Yupanqui, te estás perdiendo mucho.
Jorge Luis Borges, el mayor escritor e intelectual argentino de toda la historia y uno de los mayores referentes del mundo de habla hispana. Podés estar de acuerdo con sus críticas y posturas políticas, pero de Borges no podés no haber leído algo en tu vida y que te dé vuelta. Ficciones y el Alep, dos librazos, y la catarata de cuentos borgianos son un elixir, como diría el Coco Basile. Borges, desde su costado intelectual, apoyó la Unión Democrática en las elecciones de 1946 contra Perón, clasificando al gobierno peronista como un régimen dictador, al igual que su par Ernesto Sábato, con quien compartió varios trabajos, reuniones e ideales políticos. El peronismo fomenta la opresión, el servilismo y la crueldad, como las dictaduras, pero también fomenta la idiotez y el resentimiento. Borges, que cuando llegó al peronismo en 1946 era bibliotecario, fue destituido para trabajar como inspector de mercados de aves de corral, digamos, lo mandaron al carajo para que no joda. Es como si a Maradona, no sé, lo mandabas a laburar de arregla televisores, qué sé yo, una cosa así. Sus hermanas también fueron censuradas y detenidas durante el gobierno de Perón, y Borges se manifestaría un fiel antiperonista hasta el día de su muerte, diciendo que los peronistas eran incorregibles, ni buenos ni malos, incorregibles. Son antilibertad y fascistas encubiertos, la peor calaña entre el resentido social, la idiotez popular y un conjunto de botones que balbucean imperativos. Borges abandonó el país en 1950 y siguió su carrera intelectual en cada país que pisó, como México, España y Uruguay. Retornó al país en 1955 cuando fue nombrado como director de la Biblioteca Nacional por el gobierno de facto de Lonardi y luego de Aramburu. Después, en 1956, todo lo que vino fue éxito en la vida de Borges como escritor, donde llegó a trabajar y dictar clases hasta en Harvard, en Chile, en Israel, en Francia, en Suiza y un montón de países más, galardonado con todas las distinciones que pueda ganar un escritor en el mundo. Ganador del premio Miguel de Cervantes en el año 79, solo le faltó ganar el premio Nobel de Literatura, al que fue siempre candidato pero nunca lo ganó. Quizás por su postura política conservadora no lo haya ganado, o simplemente un argentino no era apto para ganar algo en escritura, qué sé yo, nunca lo sabremos porque Borges nunca ganó el Nobel. Lo que sí sabemos es que tenés que leer algo de Borges alguna vez en tu vida. ¿No querés una novela porque es muy larga? Lee un cuento que es más corto, pero lee, hermano, lee a Borges. Astor Piazzolla, concertista, bandoneonista y compositor argentino de los grosos más grosos entre los grosos, junto a Pugliese y Pichuco Troilo, de las más grandes orquestas de tango que tuvo el mundo. Considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX y el abanderado del nuevo orden tanguero, el nuevo tango o tango de vanguardia. Piazzolla fue un pionero, mezclando el tradicional tango con música de jazz, música clásica y movimientos rítmicos de otras músicas internacionales, como la bossa nova y el contratiempo, en el que fue uno de los mejores del mundo. En 1992 lo distinguieron como el tanguero junto a Gardel más importante del mundo, sobre todo sus cualidades musicales llenas de virtuosismo y contrapuntos de ritmo, timbre y armonía que puso de los pelos a los tangueros de la vieja guardia, donde lo criticaron ferozmente por ser muy moderno o por no saber qué es lo que hace. Eso no era tango. Bueno, qué sé yo. Piazzolla venía de una familia peronista a ultranza, pero en 1948 se negó a participar en un concierto para la Fundación Eva Perón y esto le valió la contra del gobierno. Además, Piazzolla no estaba de acuerdo con los músicos que se habían alineado al gobierno como Hugo del Carril, Discépolo y otros tantos. Por esto, la música de Piazzolla pasó a ser obsoleta y censurada de las radios. En el concurso de Fabián Zebisky, organizado y presentado en Radio El Mundo a cargo del gobierno peronista, Piazzolla envió una partitura, la famosa Buenos Aires, 3 movimientos sinfónicos, y resultó ser ganador del concurso, ganando una suma de dinero lo suficiente para huir del país y comenzar a estudiar en un conservatorio francés. Allí se conformaría como el gran compositor argentino de tango de todos los tiempos, mezclando el tango con otras óperas musicales. Retornando al país en 1955 tras la caída de Perón, salió a brotar la carrera de verdad de Piazzolla, pero siempre con contratiempos, como su estilo, ¿no? Debido a que la vieja guardia del tango lo seguía defenestrando como música moderna que nada que ver tenía con el tango tradicional. En el año 1955 salió Sinfonía de Tango, el primer álbum de Piazzolla, y no pararía hasta ahí, con su Adiós Nonino, Buenos Aires Hora Cero, Revirado, Oblivión, Iracundo, María de Buenos Aires, Balada para un Loco y Libertango. Si no escuchaste un tema de Piazzolla y te quedaste con la cara así, no sabés nada, pero nada de música, hermano, pero nada. Andá y escuchá un poco de Piazzolla, dale. Pero pará, antes falta el primero, el número 1.
Sí, René Favaloro, el médico rural argentino más importante de la historia, padre del bypass coronario, cardiocirujano de los más influyentes del siglo XX, educador e inventor médico. Fue el médico total argentino, tristemente fallecido en el año 2000 por injusticias políticas en este país. Favaloro, formado en la ciudad de La Plata, estudió en la universidad de dicha ciudad, comenzando las prácticas en el policlínico de la ciudad y luego extendiéndose sus pasantías hacia otros centros de salud. Favaloro tenía alma de padre, aunque nunca lo fue, pero sobre todo de protector. Es por eso que entre sus clásicas visitas médicas solía quedarse charlando con los pacientes para bajarles la angustia, y muchas veces conversaba con ellos para bajarles la ansiedad en horas previas a una intervención quirúrgica, donde le explicaba todo, paso por paso, qué le iban a hacer durante la operación. Favaloro, maestro de maestros, médico de médicos y un gran profesional, no se adhirió a las políticas peronistas en el año 1949, cuando lo obligaron a firmar una tarjeta con sus datos para ingresar como médico auxiliar en el Hospital Policlínico de La Plata, donde había vivido 2 años como enfermero de residencia. Esa tarjeta con los datos tenía al final un punto que aceptaba la doctrina peronista como forma de gobierno y de intervenir la salud, cuando Favaloro bien sabía que en la salud aún faltaba mucho por hacer. Favaloro comenzó a sufrir presiones para que firmara, pero sus convicciones políticas fueron mucho más y renunció a entrar al policlínico, y en su lugar se marchó a Jacinto Arauz, un pueblo rural de 3.500 personas en el medio de la Pampa. René vivió 12 años ahí como médico rural de este pueblo, cambiándole la vida por completo a todo aquel que sea atendido por el gran doctor. En el año 1962 marchó hacia su experiencia más extraordinaria en Estados Unidos, en Cleveland. Y bueno, yo ya hice un video exclusivo de Favaloro en Yanquilandia que lo podés ver después de este video. Y así termina este extenso video contándote la censura peronista del gobierno del Pocho y de Evita. Ya te dije, esto tendrá una segunda parte que será lo contrario, aquellos artistas e intelectuales y comunicadores que fueron censurados luego de la caída de Perón. Like si te gustó, comentá qué te pareció, si hubo algún otro artista censurado que me olvidé y no lo dije, déjalo abajo en los comentarios. Pasate por Cafecito si querés donar algo para seguir con estos videos políticos, para financiar más historias, y por supuesto suscríbete al canal, que eso es muy importante. A continuación, algunos futbolistas que se fueron del país por ser antiperonistas, no por ser censurado o colgado del club, sino por no compartir la ideología del gobierno de Perón. Mirá.